En los anales de la historia del cómic, pocos personajes poseen la complejidad, la tragedia y la profundidad ideológica de Magneto. Su viaje, de una infancia destrozada a convertirse en uno de los mutantes más poderosos y temidos de la Tierra, es una saga fascinante de pérdida, poder y convicción. Hoy vamos a desentrañar la historia de origen de Erik Lehnsherr, el hombre que se convertiría en el maestro del magnetismo, Magneto. Nuestra historia comienza no en un campo de batalla, sino en un hogar lleno de calidez y amor. Antes de ser Magneto, era Max Eisenhardt, un niño judío que vivía en la Alemania de los años 30. Su infancia, en sus primeros años, fue idílica. Imaginen a un joven Max, rodeado de una comunidad unida, su risa resonando en las calles empedradas. Era un niño feliz, amado por sus padres, Jacob y Eddie. Su mundo era pequeño pero completo, definido por los lazos familiares y las tradiciones de su pueblo. Estos primeros años pintan un cuadro de normalidad, de una paz que, trágicamente, no duraría. Max era un niño como cualquier otro, con sueños y esperanzas, completamente ajeno al oscuro futuro que se cernía sobre él y su gente. Pero las sombras de la historia se alargaban sobre Europa. La agitación social y el ascenso del nazismo comenzaron a desgarrar el tejido de su pacífica existencia. La propaganda de odio se filtró en su comunidad, y la desconfianza reemplazó a la camaradería. Para el joven Max, el mundo comenzó a cambiar de formas que no podía comprender. Sus vecinos, antes amigables, ahora lo miraban con recelo. La estrella amarilla que su familia fue obligada a usar se convirtió en un símbolo no de fe, sino de otredad y persecución. La vida idílica se hizo añicos, reemplazada por el miedo constante y la incertidumbre. La persecución se intensificó, y la familia Eisenhardt, junto con innumerables otras, fue arrancada de su hogar. Fueron despojados de su dignidad, sus posesiones y, finalmente, su libertad. El punto de inflexión llegó en el lugar más oscuro imaginable: un campo de concentración. Aquí, en medio del horror y la desesperación, la tragedia golpeó con una fuerza inimaginable. Max fue testigo de la brutal separación y pérdida de su familia. En un momento de terror y angustia extrema, mientras veía a su madre ser arrastrada por los guardias, algo dentro de él se rompió. O más bien, algo despertó. Un poder latente, una mutación genética, surgió de las profundidades de su ser. En un grito de rabia y dolor, sus habilidades magnéticas se manifestaron por primera vez, de forma violenta e incontrolada. Retorció las puertas de metal y las armas de los guardias, en un despliegue caótico de poder que, milagrosamente, le permitió sobrevivir a la masacre que se llevó a su familia. Era solo un niño, pero ese día, el niño murió, y nació un superviviente forjado en el fuego del odio humano. Después de la guerra, Max, ahora un joven solitario que se hacía llamar Erik Lehnsherr, para ocultar su pasado, intentó reconstruir su vida. Vagó por Europa, un fantasma atormentado por los recuerdos. En su búsqueda de un nuevo comienzo, conoció a un hombre que cambiaría su vida: Charles y Xavier. En Israel, mientras trabajaban en un hospital psiquiátrico para supervivientes del Holocausto, ambos descubrieron que compartían un secreto: eran mutantes. Charles, con su telepatía, y Erik, con su control sobre el magnetismo, encontraron un alma gemela en el otro. Tuvieron largos debates sobre el futuro de la humanidad y los mutantes. Charles creía en la coexistencia pacífica, en la integración. Erik, habiendo sido testigo de lo peor de la humanidad, era mucho más escéptico. Su amistad, aunque profunda, estaba cimentada en un desacuerdo filosófico fundamental que definiría sus futuros. Por un tiempo, pareció que el optimismo de Charles podría prevalecer. Erik intentó llevar una vida normal. Se mudó a una pequeña ciudad ucraniana, donde conoció y se enamoró de una mujer llamada Magda. Por primera vez desde su infancia, Erik encontró la paz. Se casaron y tuvieron una hija, la pequeña Anya. Ella se convirtió en el centro de su universo, un símbolo de esperanza y la prueba de que podía dejar atrás el pasado. Erik trabajaba como herrero, usando sutilmente sus poderes para ayudar en su labor, y por un breve y glorioso momento, fue simplemente un esposo y un padre. La vida era simple, era buena.
El fantasma de Magneto parecía haberse desvanecido, reemplazado por la cálida realidad de la familia. Pero la tragedia, como una sombra persistente, nunca estuvo lejos. La felicidad de Eric fue destrozada una vez más por el miedo y el prejuicio. Un día, mientras Eric estaba fuera, un incendio accidental se desató en su casa. Anya quedó atrapada en el interior. Cuando Eric llegó, una multitud se había reunido, pero nadie se atrevía a entrar en las llamas. Desesperado, Eric intentó usar sus poderes para salvar a su hija, revelando su naturaleza mutante a la multitud temerosa. Pero fue demasiado tarde. Anya murió en el incendio. Roto por el dolor y la pena, la furia de Eric explotó. La multitud, que había observado pasivamente la muerte de su hija, se convirtió en el foco de su ira. Desató todo el poder de sus habilidades magnéticas, aniquilando a la turba en un instante de furia justiciera. Su esposa, Magda, presenció esta horrible demostración de poder. Horrorizada no solo por la violencia, sino por el monstruo en que se había convertido su marido, huyó de él, sin saber que estaba embarazada de sus futuros hijos, Pietro y Wanda Maximoff. Este fue el golpe final. La pérdida de Anya, la traición de la humanidad y el abandono de su amada Magda extinguieron la última brasa de esperanza en el corazón de Eric. El hombre que había intentado creer en la bondad, el hombre que había buscado una vida normal, murió ese día junto a su hija. Se dio cuenta, con una claridad escalofriante, de que su experiencia en los campos no fue una aberración. Era la naturaleza inherente de la humanidad. Temer, odiar y destruir lo que no entienden. La coexistencia pacífica que Charles Xavier pregonaba era una fantasía, una peligrosa ilusión que solo llevaría a los mutantes a su propia extinción. Si los mutantes querían sobrevivir, no podían esconderse ni pedir aceptación. Tenían que luchar. Tenían que dominar. Endurecido por una vida de pérdida y traición, Max Eisenhardt, Eric Lensherr, desapareció para siempre. En su lugar surgió una nueva figura, una fuerza de la naturaleza ataviada con un casco para protegerse de la intrusión telepática y una capa que ondeaba como un estandarte de guerra. Adoptó el nombre de Magneto, un título que encarnaba su poder y su propósito. Se convenció de que la única forma de proteger a los mutantes del destino que él mismo había sufrido era asegurar su dominio sobre la humanidad. Ya no buscaría la paz. Exigiría el poder. Fundó la Hermandad de Mutantes, un ejército de seguidores que compartían su visión y estaban dispuestos a luchar por ella. Así comenzó su cruzada por la supremacía mutante, no por odio a la humanidad, sino por un amor retorcido y protector hacia su propia especie. La historia de Magneto es una tragedia griega moderna, un héroe caído, un villano con una causa justa, un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal es a menudo una cuestión de perspectiva forjada en el crisol del sufrimiento. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a los orígenes de Magneto. Si te gustan las historias complejas de tus personajes favoritos, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.